Colosenses 1:9. ¿Estamos listos? Dice Colosenses 1:9, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por ustedes y de pedir, fíjense lo que pedían en oración, que sean llenos del conocimiento de su voluntad, o sea, que sepan cuál es la voluntad de Dios, que la conozcan en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Dos términos importantes. En otras palabras, para conocer la voluntad de Dios, tenemos que partir desde dos perspectivas, o desde dos aspectos, dos bases, dos fundamentos. La primera es la sabiduría. Y la sabiduría tiene un contraste con la sabiduría humana, porque la Biblia habla de la sabiduría humana y la sabiduría de Dios. Y la Biblia dice que el principio en la sabiduría es el temor del Señor. Pero como la palabra temor puede que nos cree conflictos, porque es el principio en la sabiduría es el temor al Señor. El entendimiento natural o carnal, no estoy tratando de ofender a nadie, pero el entendimiento natural o carnal, cuando alguien escucha, debes saber que el principio en la sabiduría es el temor al Señor. El entendimiento carnal es, hay que tenerle miedo a Dios para ser sabio, y no estamos hablando de miedo. Cuando dice es el temor del Señor, tiene que ver con un aspecto muy sencillo y muy práctico. Y para esto quiero que recordemos la historia de Abraham. Cuando Abraham estaba a punto de degollar a su único hijo, el ángel le detuvo la mano. Usted lo puede corroborar en su casa lo que estoy diciendo. El ángel le detuvo la mano y le dijo: Abraham, no toques al muchacho, porque ya conozco que temes a Dios. Esa fue la frase que usó el ángel. Pero Abraham no le estaba teniendo miedo a Dios. Ya conozco que temes a Dios. El detalle es que Abraham estaba siendo obediente a Dios. Entonces, el principio de la sabiduría es obedecer a Dios. Ese es el principio de la sabiduría. Y entonces dice, quiere que ustedes conozcan la voluntad. ¿Cuál es la voluntad del Señor? Que tengan ese conocimiento, y por eso que estén llenos de sabiduría e inteligencia espiritual. La inteligencia tiene que ver con conocimiento. ¿Me explico? Entonces yo quisiera poner de ejemplo al hermano Adrián y al hermano Sonia. Pónganse de pie, por favor. Los hermanos, van para acá, sí, tómense así de la mano para que los vean todos. Los hermanos no se conocían, en su momento no se conocían. Él tenía su vida y ella tenía su vida de soltera. No se conocían. En la medida que se fueron tratando y conociendo, ese conocimiento les fue dando sabiduría de conocer el uno al otro. Ahora que ya están casados, tienen la inteligencia y la sabiduría, y yo sé que la hermana sabe cuáles son los gustos del hermano, y yo sé que el hermano sabe cuáles son los gustos de la hermana, porque ya hay un conocimiento, y en ese conocimiento debe haber una sabiduría de tratarse el uno con el otro. ¿Estamos de acuerdo? Cuando la Biblia habla de inteligencia espiritual, tenemos que poner este breve ejemplo, porque Dios desea que nuestra inteligencia sea espiritual, no humana. La inteligencia espiritual está relacionada a que yo haga las cosas que yo sé que a Dios le gustan y le agradan. Por ejemplo, la hermana Sonia sabe que al hermano le gusta mucho a lo mejor el tomate. Ese conocimiento la va a llevar a ella a ser inteligente cuando ella haga una comida. ¿Por qué? Porque ella va a hacer la comida de acuerdo a los gustos y placeres del hermano. Por lo tanto, ella lo va a tratar a él con inteligencia. ¿En qué inteligencia? ¿En que ella es inteligente? No, inteligente en que ella sabe qué es lo que a él le gusta.
La inteligencia espiritual está relacionada con aquellos que sabemos qué es lo que a Dios le gusta. Por ejemplo, la Biblia dice: adorad a Dios con voz de júbilo, aclamad a Dios, pueblos todos. La Biblia menciona que cuando hagamos las cosas, las hagamos como para el Señor, no para los hombres. En otras palabras, Dios nos descubre a través de la Biblia. Supongamos que Él es Jesús, el esposo de la esposa, pues, ¿no? Pero Jesús es el esposo de la iglesia. Él le da a descubrir a su iglesia lo que a Él le gusta. Ese pequeño sentido de comprensión, qué es lo que a mi Señor le gusta, nos debería llevar a descubrir los más grandes misterios y tesoros del Padre. Pueden tomar asiento. Ahora llevémoslo al plano espiritual y luego al plano familiar. Al plano espiritual, no es que el pastor dice lo que a Dios le gusta, es lo que la Biblia dice que a Dios le gusta. Cuando entres a tu cuarto, cierra la puerta, ora a tu Padre en secreto y no uses vanas palabras y ni palabrerías. La Biblia menciona muchos aspectos importantes que nos dan claves y señales de qué es lo que a Dios le agrada, y también manifiesta qué es lo que a Dios no le agrada. Inteligencia espiritual significa que yo comprendo lo que a mi Señor le agrada, y es precisamente eso lo que siempre le ofrezco, lo que a Él le agrada. Pero si yo sé que a mi pareja no le gusta el agua, le gusta la limonada, y yo, aunque sé que no le gusta el agua, le llevo agua, ya sé que no le gusta el agua, pero me aferro a llevarle el agua, entonces ¿eso qué es? Necedad. Y al mismo tiempo estoy ofendiendo a mi pareja, llevándole a algo que no le agrada. ¿Cuántas cosas sabes tú de Dios o yo? ¿Y cuántas cosas dentro de ese conocimiento que tengo de la palabra de Dios, a pesar de saber que dice lo que tengo que hacer, me resisto a hacerlo? La mala relación con Dios no está relacionado al aspecto del conocimiento, porque hay gente que conoce lo que Dios le agrada y no. La mala relación con Dios está en no relacionarse con inteligencia espiritual con Dios. Gente que sabe que no tiene que mentir y miente, que sabe que no tiene que guardar rencor y guarda rencor, que sabe que a Dios le agrada que todo lo que hagamos sea de corazón y con gratitud, lo hace a regañadientas. Si sabes que todos esos aspectos son componentes que van a destruir tu relación con Dios, entonces no deberías usarlo para venir con Dios. ¿Me estoy explicando? Puede haber una atmósfera tremenda de la presencia de Dios en este lugar, y yo tal vez no la perciba, porque aunque estoy tan lejos de esa atmósfera, espiritualmente estoy muy lejos de esa relación. Y vivimos en una sociedad cristiana, no sociedad, sino la sociedad cristiana ha suplido las emociones en lugar de los verdaderos toques de parte de Dios. Vivimos en un estado incluso de confusión. Hay muchos lugares, iglesias y personas que solo tienen encuentros emocionales con Dios, que no fueron reales, que fue pues tanto ruido, tanta batataca, tanto brinco, tanto salto. Y aquí lo hacemos, pero quiero que seamos claros y que entendamos esto. Nuestra relación con Dios no debe estar ligado a una emoción ni a un sentimiento. Tiene que ser real, tiene que ser desde lo profundo del corazón. Tiene que ser esa relación que me lleva a intimar con Dios hasta lo más profundo y que yo siento su gloria y su presencia. ¿Cuáles son los bloques o las barreras que a mí me pueden impedir que yo sienta esa presencia gloriosa de Dios? Pues de entrada no son barreras que pone Dios. Pero vamos siendo claros, y aquí ya empezamos a tirar una que otra piedrita, pero nada más suavecito.
Si yo entro por esa puerta enojado con mi esposa, no le hablo en 2 días. Y eso no significa que sea malo que venga a la iglesia, ¿eh? Si yo entro así y me siento donde me siente, le tengo una noticia. Usted no va a poder sentir en ningún momento de la reunión la presencia de Dios. Obviamente la presencia de Dios está aquí, pero estoy hablando de sentir en experiencia, de sentir esa gloria que lo toca. Es más, esa problemática con tu pareja, en dado caso, va a ser suficiente bloqueo para que entres y salgas de la misma manera o un poquito peor. Si tú vienes aquí y tienes un conflicto con tus padres, y un verdadero conflicto, les gritaste, les dijiste cosas ofensivas, les faltaste al respeto, pero vienes a la iglesia, a un lugar donde está la atmósfera de la presencia de Dios, no importa que te hinques o que brinques, ese aspecto de la falta de inteligencia espiritual no te va a dar la posibilidad de sentir la presencia de Dios, que siempre está disponible para todos, y que quien impide la presencia de Dios nunca ha sido Dios. Son nuestros comportamientos o nuestros actos que regularmente están relacionados a la necedad que nos impide el crecimiento. Entonces, cuando tú ves a una persona, a una familia, a un matrimonio que no crece, que no avanza, que no fructifica, entonces hay 2 cosas: o le echan la culpa a la iglesia que no les da enseñanzas buenas, que el pastor siempre predica lo mismo, que a mí en esa iglesia no me enseña nada, o la otra es que tanta enseñanza no la pongo en práctica porque vivo en un acto de necedad, y siempre a pesar de tener herramientas que me dan alcance para superarme, decido estar hundido en el hoyo y cavando, como dicen. Porque no es cambiándose de lugar, no es teniendo una nueva pareja, no es cambiando de psicólogo ni cambiando de tratamiento que una persona necesariamente va a cambiar. Tiene que partir desde el centro de su propia vida. Y ahí entra la inteligencia espiritual, aquello que me da el conocimiento por el Espíritu de Dios, que esta área de mi vida nunca se va a componer ni con oración ni con ayuno, sino hasta que ponga manos a la obra. ¿Me estoy explicando? Ahora, yo sé que todos, y me incluyo, todos queremos crecer. ¿Y quién no quiere crecer en la obra de Dios? ¿Quién no quiere fructificar? ¿Quién no quiere avanzar? ¿Quién no quiere dar pasos importantes en la obra de Cristo? Nadie aquí quisiera quedarse estancado. Pero créame que no va a ser de parte de Dios el estancamiento de sus hijos ni de su iglesia. Es más, en la palabra de Dios tenemos las promesas y las herramientas para que cada día vayamos de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, a nivel individual, a nivel matrimonial, a nivel familiar. La Biblia nos da componentes y herramientas para que siempre vayamos en progreso. No es el enemigo necesariamente el que lucha en contra de nosotros para que no apliquemos la palabra de Dios. Son a veces nuestras propias ideas o pensamientos. Pero aquí dice en Colosenses 1:9, de nuevo dice: por lo cual también nosotros desde los días que lo oímos no cesamos de orar por ustedes y de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Ahora, si yo entiendo esta sabiduría y descubro en mi espíritu la inteligencia espiritual, se va a aplicar el versículo 10, que dice así: para que anden como es digno del Señor, agradándole en todo. Ponga atención. La sabiduría e inteligencia espiritual siempre me van a llevar a tener actitudes y comportamientos que van a agradar a Dios. Agradando al Señor en todo. Ya no está hablando de mí, de agradarme a mí, de llenarme a mí, de cumplirme a mí. Está hablando de que la sabiduría e inteligencia espiritual me lleva siempre a tener las actitudes y comportamientos y a tomar las decisiones adecuadas que me van a llevar siempre a agradar a Dios.
Hay una frase que me gusta que dice, antes de alejarte de Dios, aléjate de todo aquello que te aleje de Él. Si hay algo que puede atentar tu relación con Dios, debes tomar pausas y también poner líneas. Pero no vamos o no deberíamos ceder a nuestros deseos, a la carne o a nuestros caprichos para hacer nuestra voluntad. Porque hay como una atadura natural que está en nosotros. No estoy hablando de demonios. La Biblia dice que dentro de nosotros están los componentes de la carne. Y la carne lucha contra nuestro espíritu. Y la Biblia dice en Romanos 7 que estos dos pelean dentro de nosotros y se oponen uno con el otro. Entonces dentro de nosotros hay este componente que siempre nos lleva a no dejarnos, a contestar, a que no, tú dile, a componentes que nos han edificado una construcción de moral, de ética y de personalidad que a Dios no le agrada. De hecho, la Biblia menciona literalmente que tiene que morir el viejo hombre en nosotros. El viejo hombre es esa vida distinta, en la forma de pensar distinta que a Dios no le agrada. Porque renovamos nuestra personalidad cuando venimos a Dios. Eso es lo más extraordinario. Que Dios promete una transformación en nuestra persona, en nuestro carácter, en nuestra vida. Más que un milagro, el mayor milagro es que cambiemos nuestra perspectiva de ver las cosas. Dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, número 1. Número 2, llevando fruto en toda buena obra. Digo conmigo, agradándolo en todo. Y el segundo componente de fruto es llevando fruto en toda buena obra. Dice un escritor que cristiano sin fruto no es cristiano. Todos tenemos que dar fruto. Puede ser un fruto de crecimiento, un fruto de ganar almas, pero todos tenemos que dar señales realmente de que en nuestra vida hay un cambio. ¿Y dónde se manifiestan los frutos? ¿Dónde se va a manifestar nuestro verdadero cambio? Supongamos que tú te irritas con la mecha muy corta, ¿no? Que algunos, yo tengo la mecha bien corta, pastor. Y la cola bien larga, ¿no? Pero bueno. Tengo la mecha muy corta, bueno, supongamos, y que es real, ¿verdad? Porque hay gente pues que tuvo una educación o crianza, no sé. ¿Dónde voy a tener yo la perfecta oportunidad para dar fruto en esa área? Cuando me hagan enojar. Fuera de eso, nunca voy a tener la oportunidad. Cuando me hagan enojar o intenten hacerme enojar, yo tengo la perfecta oportunidad en esa tempestad para dar un fruto distinto a los que siempre doy. Pero si no tengo la oportunidad de que me traten de ofender, ¿cómo voy a demostrar en fruto que ya cambié? Por ejemplo, cuando alguien te ofende, significa que yo y tú tenemos una oportunidad. ¿Cuál? La oportunidad de no guardar rencor, de no devolver mal por mal, ni maldición por maldición. Jesús dijo, si alguien te quita la túnica, dales también la capa. Cuando a alguien aparentemente nos hace algo y aparentemente es una tribulación, tal vez si lo es, tenemos una perfecta oportunidad. ¿Cuál es la perfecta oportunidad? Perfecta oportunidad para manifestar un cambio en medio de esa tempestad. ¿Cómo se va a dar cuenta tu pareja que ya cambiaste? Cuando tu comportamiento sea distinto en aquello que siempre era la misma reacción de siempre. No sé si me explico. Vayan conmigo, por favor, a Mateo. Mateo
Ahorita les digo cuál cita. Como esta es una Biblia nueva. Pero es interesante este pasaje. Mateo 16, versículo 13. ¿Lo tienen? 16, versículo 21, Mateo 16, 21. Les voy a hacer una pregunta, estos son términos familiares, estamos en el espacio familiar. Yo sé que Jesús va a venir, hermanos, pero recuerden que Jesús va a venir hasta que este evangelio del reino sea predicado en todo el mundo. ¿Cuándo va a venir Jesús? Hasta que el evangelio sea predicado en todo el mundo para testimonio. Dice, entonces vendrá el fin. En Mateo 24 Jesús dice, habrá guerras, rumores de guerras, y no es el fin. Más que la gente no lee bien. Hay guerra, viene Cristo, no es el fin. Dijo que no era el fin. ¿Y cuándo es el fin? Cuando el evangelio sea predicado en todo el mundo, entonces vendrá el fin. Entonces, la venida de Cristo y el fin del mundo no está en manos de un tsunami, ni de una guerra, ni de una peste. Está en manos de un mensaje. Ahora, aunque yo sé que Jesús va a venir, no sé si venga en este tiempo, no lo sé. Dice la Biblia que tenemos que estar listos para cuando Él venga. Yo quiero hacer una pregunta solo de especulación. ¿Por qué Jesucristo no está interesado en venir? Porque ya está aquí. ¿O nosotros somos el qué? ¿El cuerpo de qué? Entonces Jesús va a venir o ya está aquí. Él no está interesado en venir, aunque va a venir, y la Biblia lo dice, y es parte de la escatología bíblica y correcta, porque la esperanza es la venida del Señor, pero en el sentido real está en su trono sentado a la diestra del Padre, no está preocupado en venir porque Él ya está aquí. Pero resulta que el que está aquí es su cuerpo, que es su iglesia representada en su esposa. Por lo tanto, Jesús ha decidido que la imagen de Cristo en la tierra sea su esposa. Como el Padre decidió que la imagen suya en la tierra fuera su Hijo, porque Jesús dijo, cuando le dijeron, muéstranos a Dios o al Padre y nos basta, Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto a mi Padre, porque el Padre y yo somos uno. Si me viste a mí, ya viste a mi papá. Estaban confundidos. No, si queremos ver a Dios, yo soy Dios. ¿Me estás viendo a mí? Haz de cuenta que estás viendo a Dios. La imagen de Dios en la tierra es Jesús. Por eso Jesús es toda bondad y todo amor. La imagen de Cristo en la tierra es la esposa de Cristo, la iglesia. Jesús quiere que para que lo conozcan a Él, realmente deben conocer a su esposa. Y si conocen a su esposa, ya lo conocen a Él. ¿Me expliqué? Todos los hombres que estamos aquí, parados o sentados, sentados, parados, parados, sentados, vamos a ser conocidos no por nuestros títulos ni por nuestras horas de trabajo. La imagen de nuestra hombría y nuestra paternidad está representada en la esposa y la clase y tipos de hijos y de hijas que tengamos. La imagen de todo hombre está representado en la imagen de su esposa y de sus hijos. Una familia se conoce por la imagen de la mujer y de los hijos. Así puedes conocer al hombre de esa casa. Si tú ves a hijos que no tienen y que el padre tiene, que siempre andan mal vestidos, la hermana, haz de cuenta que estás viendo la imagen de lo que es ese hombre. Tacaño, codo, y sígale por ahí, ¿no? No, si ahorita voy con los hijos, pero más déjenme ir con los papás y las esposas. Entonces, el verdadero cambio se va a notar siempre en casa. En casa. Ahora, fíjense la confesión de Pedro.
el 16:13, dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo: ¿y vosotros quién dicen que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del ¿qué? Dios viviente. Ahora pongan atención, esto ya lo expliqué hace muchos meses, hace como 2 años atrás, pero lo explico para los nuevos. Jesús le dijo a sus discípulos: ¿qué dice la gente de mí? ¿Qué dicen ellos que soy yo? ¿Cuál es el concepto social que tiene la gente de mí? Jesús está diciéndole a los 12 discípulos qué dicen las encuestas de él, cómo van las encuestas con él. Y entonces Pedro y los discípulos dijeron: dicen que tú eres Juan el Bautista, algunos dicen que tú eres Jeremías, otros dicen que tú eres Elías o algún profeta. La gente de la calle, la gente de afuera tenía un concepto equivocado de Cristo, porque creían que él era ¿un qué? Y Jesús no era un profeta. Pero la gente creía que Jesús era por lo tanto, el concepto de la gente de la calle es un concepto equivocado de Cristo. Y vaya que Jesús hizo milagros, dio muchos mensajes, señales, parábolas, y de todas maneras de profeta no lo bajaron. Es profeta, es profeta, es profeta, es profeta, es profeta. Él era el Mesías, pero es profeta, es profeta. El concepto de la gente era equivocado. Diga, los de afuera tienen el concepto equivocado. Pero Jesús, la misma pregunta, dicen que soy profeta. Y Jesús dio a entender: no me interesa lo que la gente diga, solo quería saberlo. Y luego les dice a ellos: su familia, los que viven con él, los que duermen con él, los que caminan con él, los que despiertan con él, los que lo conocen porque están con él las 24 horas, va y voltea con su familia y le dice: ¿y ustedes qué piensan de mí? Y Pedro, a nombre de la familia, dijo: mi Señor, tú eres el Cristo, no eres ningún profeta. Tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le responde: bienaventurado eres, Pedro, porque te lo reveló mi Padre. ¿Me estoy explicando? Ahora repita conmigo: los de afuera están equivocados, los de adentro siempre tienen la razón. Si yo le pregunto a tu jefe, a tu patrón, a tus maestros, ¿quién eres tú?, tienen el concepto equivocado. Porque ellos pueden decir, si yo les pregunto de ti y a tus jefes, decir: excelente trabajador, puntual, nunca llega tarde, siempre le damos el bono extra, es el mejor trabajador que esta empresa ha tenido. Ellos creen que tú eres eso, pero tienen el concepto equivocado. No digo que estés mal, pero la pregunta está equivocada, porque los de afuera nunca tendrán la razón. Pero si yo le pregunto a tu esposa o a tu esposo y a tus hijos de ti, ¿quién es tu papá?, y ellos dicen lo que tengan que decir, te tengo una noticia: para bien o para mal, esa es la verdad. No es cariñoso, no se acerca a la casa, siempre está ocupado, no tiene tiempo para la familia. Mi mamá se la pasa en el celular. Ellos tienen la verdad porque están con nosotros, duermen con nosotros, comen con nosotros, viven con nosotros. El verdadero cambio entonces no es externo, y el verdadero cambio nunca lo van a notar los de afuera, siempre lo van a notar los de adentro. Cuando los que te abuchaban siendo padre o madre o hijo en casa, los que te abuchaban dando a entender por qué no eres así, por qué no cambias, por qué siempre te drogas, por qué gritas tanto, los que te abuchean en casa o te abuchaban, cuando cambian y dejen de abuchearte y empiecen a ovacionarte y a reconocer, cuando los de adentro notan el cambio, entonces has cambiado. Y entonces el Espíritu Santo ya hizo la obra. Todos los hijos que están aquí, jóvenes y adolescentes solteros que están aquí,
representan la imagen de su familia. Tú representas un apellido o apellidos y representas un hogar. Cada logro que tú tengas nunca van a hablar de ti, siempre van a preguntar quiénes son tus padres. Cuando David mató al gigante, nunca dijo Saúl, ¿cómo se llama el muchacho? Saúl dijo, ¿quién es padre de este joven? ¿De qué familia viene? Debes saber que todo logro que hagas mientras eres soltera o soltero, vas a alabar en el buen sentido y vas a exaltar y levantar el apellido y el honor de tu casa. Pero cada error que cometas, cada cosas que hagas que no le agradan a Dios y afuera se dé cuenta la gente, vas a pisotear y manchar el esfuerzo de tus padres. Así como puedes levantar a tu familia por tus logros y por tus éxitos, que es lo que debería ser correcto, tus padres pueden ser pisoteados, manchados y blasfemados por no tener un hijo digno de esta existencia. Y los adolescentes y jóvenes se confunden, piensan que hacen las cosas por ellos, hacen las cosas por ti cuando vivas solo, cuando no vivas con tus padres, dependes de ti mismo, por así decirlo. Pero mientras estás debajo de un techo, tú representas a ese techo, a esos padres que trabajan y que se esfuerzan, y tú eres la imagen de ellos. Y tienes una gran responsabilidad. ¿Terminamos o le seguimos? Dígale, pastor, duro. Todos los que están aquí representan una congregación. Cualquier cosa que tú hagas, no van a decir que eres de la Metro ni de la Santa Eduviges. Van a decir que eres de Comunidad de Fe. Tú representas un cuerpo, una congregación, una agrupación. La Biblia dice, sé ejemplo de los creyentes. Cada cosa que hagamos representa algo. Nuestros hijos tienen la verdad. Nosotros conocemos a nuestros hijos. Porque tú me puedes decir, pastor, es que viera, yo soy bien tranquilo, bien calmado. No, yo quiero preguntarle a tus papás. ¿A ti para qué te voy a preguntar? Quiero preguntar con los que viven contigo, en dado caso con los que te soportan, ¿verdad? Pero quiero preguntarle a ellos, ¿quién eres tú? La iglesia es la imagen misma de Jesús, o por lo menos es la idea. Jesús no está preocupado en venir porque ya tiene su cuerpo aquí depositado en hombres y mujeres que manifiestan su cuerpo, su aroma, su imagen. Como familia, la esposa y los hijos representan la imagen del hombre. Los hijos representan la imagen de la familia, del matrimonio. Y los verdaderos cambios nunca se van a notar afuera. Los cambios verdaderos siempre son de adentro hacia afuera. No olvido uno de los testimonios de Marcos Witt, que llegó un momento que cuenta él que se cansó de tantos conciertos y llegó un momento de tener problemas en su casa. Y dijo, venía de ser ovacionado de los estadios. Me ovacionaban, me pedían autógrafos, me tomaba fotografías con la gente, con la prensa. Pero llegaba a mi casa y no había aplausos, solo reclamos, solo abucheos, solo flagelos. Y me di cuenta de una cosa, que prefiero los aplausos de la casa y los reconocimientos de mi hogar, porque esos son los que verdaderamente valen la pena. ¿De qué vale que el mundo te aplauda y te reconozca como el gran trabajador, como el gran empresario, como el gran gerente, como el gran jefe, como la gran mujer, la gran empresaria, la gran secretaria, la mujer emprendedora que hace tantas cosas? ¿De qué sirve si en casa cuando llegas tienes todos los abucheos acumulados? Empecemos haciendo nuestra labor en casa. Y hermanos, por favor, y perdón que lo diga un pastor, a nombre de los pastores del mundo les pido perdón. Usted no va a ser mejor cristiano en su casa porque los hijos lo van a ver orando. O sea, si lo hacen, ni modo, porque abrieron la puerta. Eso no lo va a hacer mejor.
Usted va a ser un buen esposo, una buena esposa, vas a ser un buen hijo haciendo cosas correctas, siendo obediente, no reprobando materias. Que cuando tu padre te diga saca la basura a la primera lo haces, y no que te tengan que casi rogar para que laves un traste. Es que la hermana es bien espiritual, pero no eres digna ni darle un té a tu esposo, llevarle un café, prepararle la comida, o lo atiendes de mala gana y eres la sierva de Dios. No eres la sierva de Dios, no te confundas, el diablo te tiene engañada. Porque no se demuestra una gran mujer porque es guerrera espiritual. Pues empieza a pelearte contigo y cámbiate, por favor. Cámbiate a ti misma. Eso es el trato hacia los demás. ¿Cómo la sociedad va a notar nuestra diferencia? ¿Ustedes creen que la gente allá afuera va a notar que somos diferentes porque hacemos guerra? ¿O porque nos tratamos mejor? Jesús dijo en su oración, capítulo 17 de Juan, que sean uno como tú y yo somos unos, para que el mundo conozca que tú me enviaste, para que el mundo crea. Si ellos y yo estamos unidos, el mundo va a creer que estamos en la misma. El mundo va a creer cuando ve unidad, cuando ve compañerismo, cuando ve buenas atenciones, cuando el hijo obedece a la casa, cuando el muchacho regresa a las 11 de la noche a su casa, cuando hace lo que tiene que hacer. Eso es lo que tiene que distinguirnos como buenos cristianos. No que traigamos Biblia y que en la iglesia hagamos devocionales y cultos, pero después nos estemos comiendo. Porque compramos la idea de que la vida cristiana o el cristianismo en la casa se vive como si nos lleváramos la iglesia a la casa. Usted no se lleve la iglesia a la casa. Llévese los principios de la iglesia a su casa. No, pastor, ahora de ahora en adelante en mi casa va a haber cultos. Va a ver, tú chamaco, vas a leer el Salmo 23 y tú vas a cantar la de Te doy gloria. Y más o menos porque la cantas feo, pero échale ganas, mijo. Y usted, mija, va a leer usted el Apocalipsis quién sabe qué, y usted va a contar un testimonio y después a la mitad de la reunión familiar nos vamos a dar los saludos fraternales. Te está llevando la iglesia a tu casa. ¿Sabes qué va a pasar? Vas a amargar a tus hijos. Tus hijas y tus nietos van a odiar la iglesia, no a Dios, pero sí la iglesia. Porque entonces ellos van a creer que no hay cristianos normales, que todo tiene que ver con Biblia, oración, con cosas espirituales. Pero su padre no es alguien que se acerca, besa a la princesa, juega con los niños, disfruta a la familia. No, eso es anormal, eso no es de Dios, eso es hasta diabólico eso, pastor. Eso es lo más natural, así deberíamos ser los hijos de Dios. Bellas familias. Hay algunos, ay, pastor. Sé que suena difícil, pero al final nuestros hijos y nuestra familia, nuestra esposa o esposo, saben realmente quiénes somos y no nos vamos a hacer frente a ellos. Mi esposa sabe quién soy yo. Nosotros no tenemos un matrimonio perfecto para aquellos que, ay, los pastores, ay, son unas gotitas de miel. A veces son de vinagre. Nos tenemos que dar nuestros encontrones a veces. Tengo 4 pistolas en la casa por si acaso. Uno tiene que prepararse bien. Pero tenemos como esposos que ceder, platicar, llegar a acuerdos. Pero nunca como esposos, nunca usted, tal vez en alguna ocasión por equivocación, pero usted nunca a ella y a mí nos va a ver discutiendo o en desacuerdo frente a la gente. Porque para eso hay lugares y formas. No somos hipócritas. Pero si estamos enojados ella y yo y no llegamos a un acuerdo, tenemos que llegar a una reunión, sea junta o la iglesia, dándonos la paz. Paz. Dándonos la paz y continuar. Termina la reunión y vemos cómo arreglamos aquello. La imagen de nuestro hogar vale mucho, de nuestra familia. Seamos buenos esposos y esposas y buenos hijos. Quiero terminar diciéndole este consejo a los jóvenes. Escuché de un señor japonés, no recuerdo su nombre, pero es un viejito, no el joven, sino el viejito, el fundador de Yakult, no me acuerdo su nombre. Pero gracias, no sé si es coreano, pero gracias a los coreanos, no aprovechando. Él dice que en China y también en la parte asiática, los trabajadores
no van pidiendo aumentos de sueldo a las empresas. Ellos, en vez de pedir aumento, ofrecen mejores servicios, prometen más puntualidad, más calidad en su trabajo. Cuando ellos hacen paros laborales, no es para reclamar un bono. Cuando ellos hacen un paro laboral, es para hacer una promesa: vamos a ser mejores, prometemos aumentar la calidad, hacer las cosas con más eficiencia. Y en automático la empresa o las empresas de estos trabajadores, al escuchar una promesa de parte del trabajador, les dan mejores prestaciones. ¿Estamos de acuerdo? Así deberían ser las familias. El problema es que los padres le damos a los hijos cuando ellos ni siquiera dan nada para la casa. ¿Usted por qué le va a dar a sus hijos o les va a prometer cosas cuando no se las han ganado? ¿En qué se comprometen ellos en la casa? No caigamos en la confusión de que, y es que pues ya ve, pastor, uno para ellos trabaja. No trabaja para los hijos uno, en parte para que ellos coman, pero no es el fin del trabajo. Para que ellos vivan una vida de riquitos, de reyes, de una burbuja. Trabajamos para sostener a la familia y tener estabilidad, pero hay cosas que nuestros hijos se tienen que ganar. ¿Y qué es lo que ellos ofrecen? Para que en vez de dejar de pedir, empiecen a ofrecer. En vez de pedir, perdón. Y que unos tenis, que un celular, que una bolsa, que una falda, que unos... bueno, para pedir y para ofrecer. ¿Qué ofreces? ¿Qué le ofreces al hogar? ¿Es empresa esta? No, pero es un control de calidad. ¿O a poco Dios da cosas por dar? Hay cosas que da por su infinita gracia, pero hay cosas que dependen, las promesas de Dios dependen de un acto de sus hijos. Dios nos suelta muchas bendiciones en la Biblia hasta que no ve un compromiso de las personas. ¿Cuál es el compromiso que tienen tus hijos en tu casa, en tu familia, en el hogar, con el apellido de la casa?